Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, Irina Graciela Cervantes Bravo. Originaria de Tepic, Nayarit, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, docente e investigadora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y secretaria técnica del Consejo Académico del Doctorado de 2009 a 2013. En 2001, comenzó su carrera jurisdiccional como proyectista en el Juzgado Segundo Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 2011 a 2016 y desde 2017 presidenta del Tribunal Electoral de Nayarit. Tutora y docente del programa de doctorado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Autora de diversas publicaciones como El constitucionalismo que viene, perspectivas teóricas desde la convencionalidad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más que la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia les hace con motivo del Día del Juzgador y Juzgadora Mexicanas. Y en esta ocasión nos honra tener la presencia de la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y que fue propuesta como galardonada para los premios AMIG por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, dada la amplia trayectoria que la magistrada tiene como juzgadora en esta materia. Magistrada, qué gusto tenerla con nosotros. Al contrario, Fernando, es un gusto que nos permitan conocer un poco más de nuestras trayectorias y que, bueno, que nos des esa oportunidad a través de estas entrevistas, a través de estos diálogos. Bien, magistrada, pues muchísimas gracias. Contarles brevemente a nuestro auditorio que la magistrada, si bien se ha especializado en la materia electoral, su trayectoria jurisdiccional no inicia ahí. La magistrada empieza en su natal Nayarit en un juzgado mercantil. Magistrada, ¿podría contarnos los retos que al inicio de esta trayectoria jurisdiccional se le fueron presentando y cómo es que decide al final de cuentas decantarse por una materia pues tan especializada como la electoral y con tantos retos? Sí, gracias, Armando. Magistrado, fíjate que tuve la oportunidad justamente al concluir mi licenciatura en Derecho de incorporarme al Poder Judicial local, en el juzgado mercantil de primera instancia, y justamente por examen de oposición se convocó un examen de oposición abierto y resulté yo entre los aspirantes seleccionados, creo que fue el segundo lugar, pero el primer puesto que se me ofreció dentro de este juzgado era para realizar una suplencia, una licencia como proyectista directamente en el juzgado mercantil, y bueno, pues ahí fue mi contacto práctico de incorporación a la jurisdicción, en este caso a la jurisdicción mercantil, pero sí marcó la decisión de a qué me iba a dedicar en mi vida, sobre todo porque pues justamente iba terminando la licenciatura y sí me llamaba mucho la atención desempeñarme en la jurisdicción, pero al tiempo que ya estaba incorporada en el juzgado mercantil, el segundo mercantil, también me llegó la aceptación de que fui admitida en un programa de doctorado, tanto en el programa de doctorado de Constitucional como en el de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid, España. Y ahí es donde se plantea mi primera decisión o mi primera, digamos, dificultad para decidir si continúo dentro de la función judicial o me voy al extranjero a estudiar pues este posgrado y seguirme preparando. Finalmente, porque no fue una decisión fácil, yo estaba muy cómoda en la jurisdicción, estaba muy empapándome con la jurisdicción mercantil,
y finalmente pues también ya era la etapa en que quería independizarme, que mis padres siempre han sido fundamental en mi carrera, pero quería independizarme de mis padres y por tanto, pues, finalmente acepté esa admisión, esa selección que me hizo la Universidad Complutense de España. La Universidad de Nayarit me becó para que yo pudiera hacer frente a estos estudios y creo que pues es una de las decisiones que pues más acertadas dentro de mi carrera porque no me permitió alejarme de la jurisdicción, por el contrario, hacer dentro del programa de estudios de derechos procesales del Departamento Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, me permitió hacer de la jurisdicción mi objeto de estudio, ¿no? Y ahí pues estudié la administración de justicia, tanto española como la mexicana, también la justicia alternativa. Mi tesis doctoral la hice sobre arbitraje y bueno, fueron casi 7 años que duré allá en España, en el extranjero, haciendo mi maestría, luego mi doctorado, porque ya el doctorado es común, inicias la maestría y puedes continuar en el doctorado. Y posteriormente, al regresarme a Nayarit, después de estar formada, mi universidad, la de Nayarit, me solicitó incorporarme a la universidad y a la par también me invitaron a trabajar en el Tribunal Electoral de Nayarit para el proceso electoral y posteriormente también para tener procesos electorales, 2 procesos electorales como juez instructor, pero en el estado de Colima. Y posteriormente, antes de ser magistrada electoral, se me incorpora, me hace la invitación para ser secretaria de estudio y cuenta también de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Y bueno, pues esta no fue una decisión fácil al principio de mi carrera, ponderar entre seguir trabajando o seguir formándome. Y la verdad es que elegí seguir formándome y pues eso me ha dado la oportunidad de seguir cultivando la jurisdicción también como objeto de estudio. Bueno, pero además yo coincido contigo, magistrada. Son decisiones importantes en la vida, fuertes, pero que te permiten hoy día, de verdad, aportar muchísimo al órgano jurisdiccional al que actualmente perteneces, pero esta trayectoria académica que nos has resumido en unos cuantos minutos, sin duda, pues ha permitido que tú aportes obra escrita, aportes a los programas de maestría, de doctorado de diversas instituciones y combines perfectamente bien tanto la actividad académica como la actividad jurisdiccional, que son ambas, desde mi punto de vista, tus grandes pasiones. Déjame hablar primero, por favor, de las actividades jurisdiccionales. Todos sabemos que en la vida de las y los juzgadores hay momentos o casos que nos marcan y que nos marcan por lo que está involucrado, por un contexto del asunto. ¿Querrías platicarnos algún asunto o algún contexto de tu vida jurisdiccional que haya marcado tu trayectoria? Y sin duda, yo creo que fue en la etapa cuando se me nombra magistrada electoral. Yo estaba de secretaria de estudio y cuenta en la Sala Constitucional Electoral, pero justamente había planteado una licencia sin goce de sueldo para poder también seguir preparándome y hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Y pues había digamos, incorporado los papeles, luego ya estando allá me dicen que se empieza nuevamente el procedimiento a retomar por parte del Senado y finalmente en diciembre, 15 de diciembre, se hace la postulación. Recientemente yo también regresando nuevamente a mi jurisdicción, en este caso era la constitucional electoral, que eran las 2 materias que veía la Sala Constitucional Electoral. Y pues yo creo que esa es una etapa que ha marcado mi vida porque, te soy sincera, sí tenía todas las esperanzas, tenía todo el perfil, pero tú sabes que en el nombramiento y sobre todo de los órganos electorales, y bueno, así está diseñada la reforma del 2014, quienes participan pues son los políticos, son los senadores que finalmente deciden quiénes a partir de la convocatoria que emitan,
pues quienes reúnen los perfiles para poder ser magistrados electorales. Y pues yo no había andado, digamos, tocando puertas, salvo el momento que fui a presentar los documentos para poder ser opositada, en este caso a través de mi currículum como magistrada electoral. Pues no pensaba que no podría quedar porque pues no tenía, digamos, el amigo político o alguien que realmente impulsara mi nombramiento. Y creo que después del nombramiento sí vienen una especie como de mitos en torno a la magistratura, que te dicen que tienes que comportarte de determinada manera, que tienes que tener formalismos y cosas que la verdad nunca he compartido, nunca he dejado de ser la esencia. Y además, como cuando te ha costado tanto el hacer una sentencia, el estar trabajando dentro de la jurisdicción, creo que tú te enfocas más a cuestiones de hacer un trabajo eficiente. Y bueno, pues todos estos formalismos o mitos que decían que te tenías que comportar como magistrada, por el momento sí me dejaron como te diría, como desconcertada, ¿no? Pero finalmente yo creo que es personalidad de cada servidor judicial decidir cuál va a ser su comportamiento, a qué le vas a apostar más. Yo siempre le he apostado al trabajo, a la calidad, al desempeño jurisdiccional, y afortunadamente pues he tenido pues muy buena, digamos, aceptación. En el caso del electoral no es como otras jurisdicciones, nosotros estamos muy expuestos al escrutinio público de las fuerzas políticas que finalmente son las que deciden el poder, ¿no? Y entonces, pues a través de nuestras sentencias convencemos para que lo que nosotros decidamos, pues finalmente tengan la aceptación del impugnante. Entonces, sí es muy sui generis yo que he estado tanto en la jurisdicción constitucional, mercantil y hoy la electoral, sí son bastante diferentes las tres jurisdicciones. Pero pues esta creo que ha sido una etapa, pasar de secretaria de Estudio y Cuenta a magistrada electoral, sí marcó mi vida. Claro. Bueno, déjame retomar esta respuesta que es de verdad bien importante para plantear la pregunta siguiente, porque nuestro auditorio ya habrá advertido que la jurisdicción electoral tiene muchas complejidades por la materia que juzga, nada más. Juzga la materia político-electoral, quienes acuden son partidos políticos o gente muy poderosa de la política, y la gente muy poderosa de la política generalmente no acepta un no, aunque no te aporte ningún argumento ni ninguna prueba. Y tú tocabas en la respuesta, magistrada, algo bien importante, la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales. También se vive de manera diferente. La jurisdicción electoral lucha todos los días, todos los días, por mantener esa autonomía e independencia judiciales. ¿Cómo crees que este nuevo modelo en el que tú ahora participas, donde pues, nombra el Senado, aparentemente sin un filtro previo de conocimientos técnicos, digo aparentemente porque hay una comisión de justicia que hace la revisión curricular, las trayectorias, pero lo decías bien, es una decisión política y a ti te tocó vivir en la sala constitucional y electoral de Nayarit, pues digamos, un escrutinio que se hacía a nivel estatal, pero donde había un procedimiento donde participaba también el propio Tribunal Superior de Justicia o el Poder Judicial del Estado. ¿Qué retos tiene la autonomía, magistrada, en materia electoral y cómo has contribuido tú en tu trayectoria a defender esa autonomía, a consolidarla? Sí, gracias. Yo creo que es una pregunta bastante importante porque justamente no solo a los tribunales, sino en general a las autoridades electorales, siempre hay no solo la falta de autonomía, yo creo que la principal es la presupuestal, sino también la amenaza de que va a haber una reforma y que te desaprecien como institución o como órgano, ¿no? Entonces, sí que es un poco difícil y lo vimos actualmente, por ejemplo, en el proceso electoral de Nayarit,
que al OPLE pues no se le dio el recurso suficiente, lo que finalmente sí se le otorgó, pero yo creo que la cuestión presupuestaria en los tribunales electorales es algo que debe de quedar ya etiquetado, ya resuelto, porque si no, cada año estamos yendo al Congreso, estamos yendo al Ejecutivo para que se nos dote del presupuesto adecuado para atender las funciones. O no es como antes. Yo cuando inicié en el 2008 en el Tribunal Electoral, pues prácticamente pues no tenías casos tantos como hoy en día. Hoy tienes que juzgar violencia política, procedimientos especiales sancionadores, es decir, los tribunales electorales ya son permanentes. Antes se tenía la concepción que el Tribunal Electoral era permanente, es profeso para el proceso. Hoy en día no. Hoy en día todo el tiempo estamos viendo y que también ha sido difícil para preservar la autonomía del Tribunal Electoral. Bueno, uno de los elementos que hemos implementado, yo actualmente tengo la presidencia del Tribunal Electoral, la eficacia en cuanto al cumplimiento de las resoluciones, porque como decimos, son presidentes municipales, es un diputado, es el gobernador mismo, pues son las autoridades. Dicen, ¿a mí qué me van a hacer? O sea, no pasa de una amonestación. Entonces, si tú mandas a arrestar a una presidenta municipal, bueno, pues sí que te enfrentas al poder mismo para hacer el cumplimiento de tu sentencia. No es como pasa con la jurisdicción ordinaria, que tú dices, bueno, nos divorcias, entonces el ciudadano normal, pues es más, digamos, con mayor facilidad las resoluciones en materia electoral. Entonces yo creo que también buscar la tutela judicial efectiva, de no solo juzgar, sino ejecutar lo juzgado, creo que es algo que estamos muy pendientes aquí en el Tribunal Electoral de Nayarit. Creo que es de los elementos que más ha costado también, inclusive hay algunos asuntos que las autoridades han promovido amparo, aunque el amparo pues no procede en materia electoral, sin embargo, se ha concedido por algunos jueces de distrito la suspensión y sin embargo, pues en materia electoral no hay suspensión, de acuerdo con nuestra Constitución, artículo 41, pero sí son de las cosas que tenemos que seguir, digamos, buscando medidas de apremio, de cumplimiento de las sentencias más fuertes por parte de la autoridad electoral, esa consolidación de los órganos electorales. Tenemos nosotros una eficacia en general, los órganos electorales del país, de más del 90%. Para llegar a la instancia superior y de las impugnaciones que se plantean, pues más o menos no superan, nosotros nos quedamos como con el 70%, solamente el 30% pues se va a la instancia federal. Entonces sí somos un filtro muy importante para dar la armonía y bueno, yo creo que otro de los elementos, por lo que me comentas, de la autonomía e independencia, es la fortaleza del federalismo judicial electoral, que no sea solamente una instancia de paso, sino que se venga esa fortaleza para los tribunales electorales locales. Nos adelantaste un poco, magistrada, a una de las dos preguntas que quería hacer, pero creo que planteándolas vamos a poder profundizar porque la jurisdicción electoral, efectivamente, las personas creen que solo se trata de resolver quién gana una elección, ¿no? Pero la jurisdicción electoral va mucho más allá de eso. Yo te plantearía así, de bote pronto, dos preguntas que me parecen relevantes que conozcan las personas que siguen a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y en ese sentido, las preguntas irían en la siguiente vertiente. La jurisdicción electoral, ¿por qué es importante para la sociedad mexicana? ¿Y de qué manera la jurisdicción electoral provoca que haya un México más igualitario y más justo? Y que a mí me parece que son dos preguntas bien importantes porque nadie duda que si va al Tribunal Superior de Justicia de Nayarit en un asunto familiar o penal, está de por medio la justicia viva sobre temas que impactan a las personas en lo individual. Y si van al amparo, con mayor razón. Pero en la jurisdicción electoral hay una falsa creencia de que solo se resuelven asuntos de grilla política. Magistrada Irina, diles a nuestro auditorio
¿Qué aporta a esta sociedad mexicana la jurisdicción electoral y cómo se defienden y qué tipo de derechos se defienden y atienden en esa jurisdicción? Por Sí, favor. muchas gracias. Yo creo que como tú dices, coincido contigo, magistrado, que es una jurisdicción importantísima hoy en día. Primero, para velar por la calidad de la democracia, es decir, pareciera que no, pero ya en América Latina estamos viendo gobiernos populistas o inclusive este, los órganos supranacionales que finalmente se implementaron después de la Segunda Guerra Mundial, justamente fue para cuidar derechos fundamentales y que dentro del marco de la legalidad, como en el caso de Alemania, pues no se hicieran algunas cosas. Entonces, a veces, disfrazados de democracia, se cometen algunas violaciones o vulneraciones a derechos fundamentales, en este caso a los derechos políticos electorales. Justamente creo que los tribunales electorales, y lo han demostrado tanto los federales como los locales principalmente, hemos hecho ese control a las demás autoridades, llámese legislativo, llámese judicial, llámese ejecutivo, de hacer ese balance de fortaleza del Estado constitucional. ¿A través de qué? De la protección de los derechos políticos electorales. Esto permite que el ciudadano siga confiando, bueno, podemos decir, nuestra democracia no es la más perfecta, de hecho, no está categorizada dentro de las 25 democracias que se sigue el método de Huntington, de ser una democracia consolidada, ni tampoco este Estado constitucional, porque nos pasaríamos aquí una hora analizando los elementos de por qué el México no. Pero a pesar de todas estas carencias que sigue teniendo nuestra democracia, como puede ser la compra de votos que se da, sí se da, la influencia aprovechándose del electorado, de su precariedad económica, sí. Pero creo que hemos aportado algo los tribunales electorales o las instituciones electorales. La confianza de que cualquier ciudadano, sea de la fuerza política que sea, tiene la posibilidad a través de la alternancia de acceder al poder. Y nos podrán gustar o no nos podrán gustar nuestros gobernantes, eso lo decide el ciudadano a través del sufragio, pero que estará el Tribunal Electoral para hacer cumplir la Constitución, la legislación electoral y los tratados internacionales también, que creo que también ha sido una de las jurisdicciones que más ha aportado dentro de la justicia hacer este control. Ya tenemos el artículo 99 de la Constitución que nos permite esa maximización de derechos. Y bueno, ¿qué se aporta? Creo que también la jurisdicción electoral a través de las acciones afirmativas, bueno, es un mundo, que no sé si me estoy adelantando también a otra pregunta, No. pero bueno, por ejemplo, en el caso concreto de nuestro tribunal y el contexto que es Nayarit, cuesta la resistencia. Hemos logrado en este proceso, por ejemplo, electoral, se hagan acciones afirmativas de que se dé la paridad en la representación de los puestos de elección popular por mayoría, pero también por representación proporcional. Hasta ahorita, porque va a seguir la cadena impugnativa, 17 mujeres de 30 van a ser legisladoras. El presidente del Parlamento va a ser una mujer. Todos los ayuntamientos están conformados mínimo del 50% por mujeres. Estos cambios, si no existieran las autoridades electorales, no se hubieran hecho. Lo mismo la participación de los pueblos originarios y comunidades. ¿Hay resistencia? Sí hay resistencia. Eso generó, por ejemplo, que el municipio, los mestizos no permitieran una elección y se va a ir a elecciones extraordinarias en el municipio de La Yesca. Sin embargo, en los demás municipios y en las demarcaciones que se hizo esta acción afirmativa para decirle a la población que los pueblos originarios son parte de la comunidad y en democracia la pluralidad debe de imperar, pues entonces ellos tienen derecho a gobernar. Es difícil romper resistencias, prejuicios, formación en la sociedad, pero yo creo que a través de la jurisdicción sí que se puede dar esta nueva lectura y hacer un México más plural, más democrático, y los tribunales electorales estamos dando la nota en ese sentido.
En ese sentido, magistrada, yo coincido contigo. Los tribunales electorales han estado a la altura de los retos que se han ido presentando en nuestra democracia y en la protección de derechos. ¿Sientes tú que hay deudas pendientes de la justicia en general y de la justicia electoral en particular con grupos vulnerables en nuestro país? ¿Y cómo, o sea, si la tenemos, cómo aportamos para disminuir esa brecha de desigualdad que existe? Sí, no, definitivamente yo creo que sí hay bastante deuda todavía que tenemos, pero también creo que hay que aclarar, magistrado, y pues a lo mejor lo compartirás conmigo tú que has estado con una sólida formación en la jurisdicción, que también esta deuda pareciera en nuestro país que está únicamente encasillada al Poder Judicial. Y creo que también como Poder Judicial nos hemos autosacrificado y creo que esto no debe de ser así, porque creo que esta deuda la deben de tener todos los poderes, es decir, sí, muy bien que a través de las acciones afirmativas estamos protegiendo a los grupos vulnerables, pero es el legislador quien le debe de dar ese asidero legislativo para qué deuda tengo, por ejemplo, qué deuda yo identifico como juzgadora y como académica. Que ciertas, digamos, esta protección a los grupos vulnerables y que significa maximización de derechos, también le da al juzgador una gran discrecionalidad y lo que tú no puedes, como Poder Judicial, llamo federal o llamo local, hacer las desbandadas. Porque ¿qué encontramos en los tribunales? A veces, no, si soy muy protector con el pueblo originario y le pido que para acreditar la condición indígena, pues hable la lengua, haya nacido y tal. Sin embargo, a los 15 días sacamos otra sentencia, no está la constancia, se les pidió y no le exigimos. Entonces, yo creo que esa deuda que tenemos con los grupos vulnerables es, en general, la deuda que tenemos en la justicia, la certeza y el lineamiento y las decisiones, digamos, lineales de los asuntos análogos que resolvamos, porque no podemos hacer desbandadas para, depende que convenga en el caso o no convenga para la protección de derechos, porque mandamos un mal mensaje en eso. Y yo creo que todavía hay grandes acciones y grandes grupos vulnerables, llámense de capacidades diferentes, llámense de la violencia política, o sea, pareciera hoy en día, por ejemplo, un grupo vulnerable, las mujeres, que seguimos aceptando que dentro de la participación en democracia a la mujer, aun cuando tenemos los procedimientos, no hemos sido capaces de que participe la mujer sin violencia. Lo normalizamos. Y yo creo que estos contextos en otros sistemas jurídicos pues, son extrañables, que aún en democracia, pues sigamos por querer participar en el poder público, recibir violencia. Entonces, yo creo que es el tipo de deudas que todavía tenemos con los grupos de LGTB y más, también trans. Es un tema tabú. A lo mejor ya voy a meterme en cuestiones personales, pero bueno, es parte de esta entrevista, pero yo creo, yo me atrevería a decir que todas las familias mexicanas tenemos a alguien o algún amigo que tiene una preferencia sexual diversa. Sin embargo, este es un tema tabú y creo que la jurisdicción también, aunque ha avanzado en derecho, no se ha dado porque además todo esto, como se hizo en el caso de negros y blancos en Estados Unidos, en México, los órganos judiciales sí tenemos que emitir las resoluciones, pero también ver el contexto donde se aplica esa protección a los grupos vulnerables, porque si no, los vamos a dejar en un estado de indefensión aún mayor del supuesto que resolvimos. Por ejemplo, yo decía de la diversidad, que a veces se da medias, pero no vemos realmente el otro contexto de que quien tiene una preferencia sexual todavía no está en público y hacer políticas públicas esta protección. Está aún mal visto y creo que desde la jurisdicción hemos avanzado, pero aún nos falta cerrar la pinza con la divulgación, con la capacitación, con el conocimiento y también lo vi, también lo observé a través de la práctica judicial en los pueblos originarios. Por ejemplo, yo me reuní con la comunidad indígena que se iba a aplicar, donde no se llevaron a cabo las elecciones, y ellos me decían, pues muy bien, magistrada, que nos toman en cuenta, pero también
escúchenos, ¿cuál es nuestro contexto? Porque a través de esas acciones, si bien nos están maximizando derechos, pues lo que también están generando es que todas las comunidades de los 4 pueblos estemos divididos, porque ahora los partidos andan a la casa de nosotros y nosotros aquí cuando decidimos elegir a un gobernante con nuestros usos y costumbres, lo hacemos de forma unificada y más o menos estamos todos contentos, pero ustedes con estas acciones afirmativas, bueno, nos sacan del contexto de cómo nosotros estamos formados. Entonces, yo creo que sí es importante seguir apoyando a los grupos vulnerables, pero tenemos que ver el contexto donde aplicamos las sentencias y ir a conocer el panorama, porque una cosa es ver el expediente, otra cosa es ver la realidad. Y tenemos que ir cambiando esta realidad a través de la divulgación, a través de la capacitación, que las nuevas generaciones no sigan fomentando esa discriminación y desigualdad, porque parece que seguimos en nuestra sociedad reproduciendo estereotipos. Esto que ahora nos comentas, magistrada, sin duda creo que nos lleva necesariamente a plantearte, en tu caso en concreto y para que nuestro auditorio conozca más de la vida de la magistrada Irina Cervantes, ¿cómo le haces para compatibilizar todos estos roles de impartidora de justicia, cabeza de una familia, pero además ser una magnífica académica? Tus actividades docentes académicas, tu obra escrita, ¿cómo hacerle? Porque creo que muchas, sobre todo jóvenes que incursionan en la función judicial, están en esa disyuntiva a la que tú te enfrentaste al inicio de tu vida profesional. ¿Cómo articulas todo esto, todas estas actividades, y además para hacerlo bien, magistrada? Sí, gracias, magistrado. Yo creo que debe de haber definitivamente una vinculación entre la academia y la judicatura. Eso es fundamental. Y bueno, pues yo imparto mis clases, mi generación del conocimiento en la materia de la jurisdicción, en este caso en derecho electoral o derecho constitucional que estoy haciendo. La verdad es que alargo el día. Es importante y creo que eso también tenemos que traer sobre la mesa el tema para las mujeres, sobre todo juzgadoras. Yo, por ejemplo, he postergado una etapa de mi vida que no sé si finalmente la vaya a tener. No tengo hijos. Cuando no tienes hijos, tienes menor responsabilidad, aunque las nuevas masculinidades hoy en el hogar también tiene que contribuir a la igualdad. Pero eso también me ha permitido que pueda compaginar sin ningún tipo de problema la academia. Soy Sistema Nacional de Investigador, nivel 1, estar escribiendo, por lo que dices, estar produciendo libros y estar aquí, porque es que no me dedico a otra cosa más que a trabajar y hacer esa compatibilidad de funciones, porque me gusta mucho la academia y entonces la jurisdicción me permite que ese conocimiento teórico, pues poderlo aplicarlo, pero a través de la realidad, porque si solamente te quedas en el conocimiento teórico, ya cuando sales a la realidad, ves los expedientes, ves estos contextos que te hablo, pues es muy diferente. Entonces, yo creo que un juzgador no debe de dejar de seguir preparándose, de seguir en la academia, de seguirse formando, porque el derecho es cambiante y el electoral, no te lo digo, o sea, porque si nosotros, por ejemplo, no sé, pues yo creo que más o menos somos contemporáneos, nosotros nos formamos muy positivistas, muy legalistas, y hoy hablamos de la internacionalización del derecho, del bloque de constitucionalidad, y así vamos a ir variando, pero esto para que podamos hacer la maximización de derechos, y eso te ayuda a la academia a estar actualizando. Pues por supuesto eres mucho más joven que yo, magistrada. Me gustaría ser contemporáneo tuyo, pero mira, de verdad ha sido un placer platicar contigo, magistrada Irina Cervantes, y ustedes que reciben un reconocimiento de sus pares impartidores de justicia, porque este premio AMIC se entrega a impartidores e impartidoras de justicia que son propuestos por sus órganos jurisdiccionales y además, digamos, el reconocimiento se aprueba también por pares, lo cual significa mucho para nosotros porque es jueces reconociendo la trayectoria de juezas, jueces y magistradas
Y por esa razón, yo creo que se vuelven desde ya en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que imparten justicia. Nos gustaría terminar esta entrevista, magistrada, si tú lo estimas bien, que pudieras dirigir un breve mensaje a aquellas personas, particularmente jóvenes, que han decidido apostar su vida por la carrera judicial, por la función jurisdiccional. ¿Qué les diría una magistrada con tu trayectoria, con tus años de servicio en favor de la justicia, pero además, insisto, con este reconocimiento que te han hecho tus pares? ¿Qué le dirías a estas personas para motivarlas, para incentivarlas a que esta justicia en México se transforme y que sea reconocida en la confianza de la ciudadanía? Sí, muchas gracias. Y bueno, te agradezco también, magistrado, que me permitas hacer con tu pregunta un reconocimiento a mis pares, a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, a su presidente, que a través de su conducto pues, nos reconocen, nos dan este galardón, que como bien lo dices, pesa en hacer mejor el trabajo, como ya se venía haciendo. Entonces, a la juventud, yo creo que uno, en general, a lo que te dediques debe de ser tu pasión. La jurisdicción, quienes por decisión, por azares del destino, por lo que sea, se incorporaron a la jurisdicción y van en sus primeras etapas de la carrera jurisdiccional, yo creo que hay una gran satisfacción al momento de juzgar la controversia y que a través de tus decisiones estás contribuyendo a la paz pública, a la armonía, a ser un mejor México y sobre todo yo creo que la invitación a los juzgadores es apostarle a la credibilidad, a la fortaleza del poder judicial. Yo creo que es el poder del Estado que debe de estar en contacto con la ciudadanía. Yo creo que es algo fundamental. A veces la ciudadanía siente muy alejado a sus jueces, a sus magistrados, y les cuesta inclusive tener una entrevista por ejemplo, hay gente que llega a mi oficina y me dice, magistrado, usted en la altura que está o en la jerarquía que está y usted me está recibiendo, creo que debemos de cambiar esas conceptualizaciones de formalismos, de inalcanzables y hacer una justicia más ciudadana, una justicia más íntegra, una justicia más transparente, una justicia de diálogo, una justicia de formación y que sepamos que esto que estamos haciendo está contribuyendo, como bien no me lo decías, magistrado, a un México mejor. Yo creo que si uno pasa por la justicia y aporta ese cambio, esa actualización, pues no creo que haya mayor satisfacción como profesional del derecho decir, yo logré que esto mejorara. Pero en cambio, con tu actitud, pues tomas formalismos, ahora sí que te marea el poder, tu decisión finalmente no contribuye a mejorar la controversia, sino pues vas enquilastando y a través de formalismos judiciales no vas resolviendo el fondo. Bueno, pues mira, hoy en día las nuevas tecnologías, las redes y todo es más, si bien puede ser algún aspecto negativo, pero todo es más, ya no hay oscurantismo, ya todo es más transparente. Entonces, creo que cuando haces una muy buena función, pues llegan estos premios, como el que a mí nos permite tener hoy en día, llega este reconocimiento a tu trabajo, de tus pares. Yo, afortunadamente, en los 5 años que tengo, te podría decir que ninguno de mis proyectos se han engrosado, tienen la confianza mis pares y yo creo que tener la confianza de la ciudadanía, pero también tener la confianza de tus pares, de que, quien comparte la justicia, yo creo que es una gran satisfacción como juzgador o juzgadora que imparte una jurisdicción en el país. Pues, magistrada, podríamos seguir conversando sin duda alguna, pero pues en el contexto en el que nos encontramos actualmente, tienes mucho trabajo en la jurisdicción electoral, de manera tal que te agradecemos doblemente tu tiempo, un tiempo valioso, pero para nosotros ha sido muy significativo escucharte, escuchar
tus conceptos sobre la justicia, las aportaciones que hace la justicia electoral, y de verdad, muchas gracias. Y a ustedes, diligente auditorio de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, les agradecemos muchísimo el habernos seguido en esta nueva entrega de la serie de entrevistas que con motivo del Día del Juzgador y Juzgadora Mexicanos hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.